voy a dar dos temas. Entonces me gustaría que me avisaran, no va a tardar más de media hora en los dos. Entonces me avisen cuando llegue 12 para ir cerrando ese, porque el otro tema quiero hilarlo al anterior y seguir. Andrea habla de esta propuesta de ley y quiero, ya que no pasaron ni un minuto que ella terminó su exposición, decir de que no es necesario en modo alguno que esté esta ley para poder defender la propiedad, porque siempre nos han dicho, bueno, que aquí cuando salga la ley, no, el ordenamiento jurídico no de ahorita, sino el que siempre ha existido, y principalmente el derecho común, que es el Código Civil, nos permite la garantía de la propiedad. Por supuesto, esto más atiende a una garantía de no repetición, pero eso no significa que tengas que esperar una ley especial para recuperar los activos, y menos luego las noticias que hemos visto. Cada 2 o 3 días vemos noticias que agarraron a alguien con yo no sé cuántos millones, porque son millones de dólares en relojes. O sea, hay que ver, alguien que tenga relojes, bueno, ok, tú puedes gustar, pero... o personas que, no vamos a decir nombres específicos, entonces lo agarraron en los Estados Unidos con yo no sé cuántos carros y edificios, etcétera. ¿Qué se va a hacer con eso? Entonces mi primera parte de esta exposición va a ser relativa a la recuperación de activos provenientes de la corrupción. Eso no hace falta una ley especial, primero y principal. Entonces yo, como digo en mis clases, aquí estamos acostumbrados a que llegue alguien, entonces todo lo que dijo, bueno, porque lo dijo fulano de tal, que estaba detrás de un escritorio, entonces es falta palabra. Entonces por eso es que estamos metidos en este problema, porque hemos visto como un dogma, no se puede chistar porque está en la Gaceta Oficial y eso es ley. No, no es ley. O sea, para que sea ley tiene que venir, el derecho no necesariamente es ley. Hay otras formas de crear derechos que no son ley. Entonces, es un tema de filosofía del derecho que lo vamos a dar aparte. El hecho de que esté en una Gaceta Oficial, el hecho de que sea una ley, el hecho de que le digamos de que está en un procedimiento administrativo, además que independientemente esté viciado o no, eso no lo hace necesariamente legítimo. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a la siguiente, que es: una constitución no es en modo alguno un instrumento de ejercicio de poder, es todo lo contrario, es limitar el poder. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Cuando vemos que es así, vemos que una vez que uno ve, por ejemplo, que yo me llamo presidente constitucional, no, yo tengo más fuerte porque yo tengo más fuerza porque soy constitucional, es todo lo contrario, está sometido al derecho. Pero sí hay cosas que para que funcionen deben estar específicamente creadas por ley. Entre ellas lo que es la administración de justicia. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Ustedes creen que se va a recuperar los activos con el Poder Judicial que tenemos? No. ¿Ustedes creen que hay garantía en que si usted tiene un juicio de que le quitaron unas tierras por una mal llamada expropiación, que es un expolio, le van a devolver sus tierras? ¿Usted cree que le van en el ordenamiento interno lo van a... Eso nos hace voltear la mirada hacia una jurisdicción de otros países, lo que sería una jurisdicción internacional. Pues existe, y Venezuela suscribió en el 2003 y entró en vigencia porque lo ratificó en el 2009, la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción, en cuyos artículos, si mal no recuerdo, son 55 al 57, están en esa sección, prevé la recuperación de activos producto de la corrupción. Hay un trabajo, un anexo de un trabajo que yo hice, ahí están, digamos, explicados cómo está formado ese convenio, de los cuales solo 17 países no lo han suscrito. Entre ellos unas maravillas como Siria, como Corea del Norte, Turquía no sé si está, porque por Turquía dentro de todo está en Europa, o sea, ellos son Europa, pero sí, pero no. Pero el hecho es que, bueno, muchas están, Barbados, San Kitts and Nevis, San Vicente y las Granadinas, el hecho es que son 17. ¿Qué dice este convenio? Se crea una jurisdicción universal, que es una jurisdicción universal, de que cualquier tribunal de los estados que están allí, de conformidad con sus propias leyes, pueden
admitir demandas de recuperación de activos. Pero ¿quiénes son los que pueden demandar? Los estados. Porque en derecho internacional los sujetos de derecho son los estados, estado con estado. Y de ahí es que va mi tesis de por qué no es válida la denuncia de Venezuela y la pretendida salida del sistema interamericano. Porque en el derecho internacional, no general, sino el derecho internacional de los derechos humanos, el sujeto de protección son los ciudadanos. Entonces, muy sabroso sería, bueno, yo Estado me salgo cuando me da la gana. Y más aún cuando ya estás expresamente en la Constitución. Y más aún cuando tú tendrías que haber cambiado la Constitución y tampoco podrías porque el sistema progresivo de derechos humanos no te permite. Ejemplo, la pena de muerte. Una vez que tú sales de la pena de muerte no la puedes volver a agarrar. Pues como dijéramos, bueno, vamos a sacar el país adelante y vamos a hacer una ley que recupera la esclavitud como sistema económico. No lo puedes hacer. Por más que tú firmes todo el mundo. Entonces, ese sistema internacional universal de recuperación de activos provenientes de la corrupción ya tiene casos, y casos famosos. Uno de ellos sentenciado en el 2015 en la jurisdicción de la isla de Jersey. La isla de Jersey son unas islitas que están entre Europa continental y el Reino Unido, en la cual el Estado brasilero, conjuntamente con un municipio, el municipio de Sao Paulo, demandó la recuperación de $10.500.000, algo así, de cantidades dadas en coimas, es decir, en corrupción, por permiso, para la construcción de unas vías públicas en el municipio de Sao Paulo. ¿Y a quién demanda? A una compañía que está a nombre de estas dos personas que eran padre e hijo, que tenían vinculación, uno incluso fue alcalde de Sao Paulo. ¿Qué se hace con ese dinero? Ahí ya es otra cosa. ¿Hacemos un fondo de reparación de víctimas? ¿O hacemos un fondo para dar garantías a inversiones de reestructuración de deuda? ¿O se lo damos a los niñitos pobres? ¿O recuperamos? Ya eso es otro problema. Entonces, porque mucha gente vemos y recibimos noticias, bueno, esa cantidad que le quitaron a fulano de estar con tantos carros y tantos caballos y tantas cosas, ¿qué vamos a hacer con eso? No puedes estar alimentando caballos porque eso te sale mal. Entonces eso irá de conformidad con cada una de las leyes en el estado que haya, si es en los Estados Unidos, si es en la isla de Man, si es en la isla de Jersey, si es en Liechtenstein, si es en Suiza, etc. Porque todos ellos forman parte, salvo estos 17 países, del sistema de justicia universal que te permite recuperar los activos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Si me preguntas a mí, por supuesto, ¿y dónde vendrán los estudiosos? Se necesita dinero para dar las garantías porque los organismos internacionales, para poder dar dinero, tienen que dar dinero. Y tú no puedes decir que lo gastaste todo en aspirina a pesar que se necesite. Vemos de que es algo mucho más allá de, yo creo que deberíamos dárselo todos a la gente que le quitaron las empresas. Sí, hay que su fondo de reparaciones, pero todo va para el fondo de reparaciones. ¿Quién demanda? Tenemos que esperar de que haya elecciones libres, de que haya cese de la usurpación. Y ese es otro tema. En Venezuela, en el caso actual, y designado por la Asamblea Nacional, que bien como dijo Elías, es el único órgano legítimo que existe, ya se designó a un procurador especial. ¿El procurador especial quién es? El procurador, la figura de la Procuraduría de la República es el abogado y el representante judicial de la República en juicio, tanto aquí, que sabemos que no es, como afuera. Usted podrá contratar servicios, suscribir los poderes que sean necesarios, y por supuesto ya hay estados que reconocen esa representación. ¿Qué se hace? Bueno, medidas cautelares, porque ahí hay también otra línea. Cuando hablamos de corrupción, la gente piensa de que eso es que hay que ir a buscarlo con una policía y meterlos presos. Se ha entendido que al corrupto lo que más le duele no es que le quiten 10 años de vida, sino que le quiten lo que se robó. Porque ellos dirán, mira, si yo por 10 años de la vida puedo recuperar el dinero y puedo dejarle a mis hijos, a mis nietos y a mis tataranietos, si no, preguntémonos lo que pasó después de Gómez, ¿no? Bueno, perfecto, yo sacrifico, yo tengo una persona con cierta edad, pero yo monté a mi gente. Ahora que tú le digas que le das a quitar el dinero, ya es otra cosa. Resulta que estas acciones
en el sistema universal de recuperación de activos provenientes de corrupción no son de carácter penal. Nosotros no queremos meter a nadie preso, no que no queramos meter a nadie preso, pero es que resulta que el estándar de prueba, el proceso, el estándar de prueba, así como estamos hablando de que es pro libertatis, es distinto en un tema penal, porque independientemente que usted sea asesino, violador, etcétera, usted, en virtud de el proceso penal, debe haber plena prueba. Y si usted maneja las pruebas, por supuesto no va a haber plena prueba. Mientras que en materia de recuperación civil de activos, el estándar de prueba no es tan rígido. Entonces tú tienes lo que se llaman no acciones in personam, es decir, contra las personas, sino acciones in rem, que lo que busca es recuperar los bienes. Que en definitiva, eso es lo que va a hacer falta para los fondos de reparaciones, los fondos de reestructuración. Como les dije, ya hay casos. Lo tengo, pudiéramos buscar de alguna manera. En el caso, por ejemplo, yo tengo unas actividades que vamos a hablar sobre el tema conjuntamente con CICE de recuperación de activos. Entonces, básicamente, ese es el primer tema de lo que yo quería hablar. Si existe, sin necesidad de una ley especial, un ordenamiento jurídico no solamente interno, sino internacional, que te permitiría la recuperación de activos. Y en cada uno de esos estados, por ejemplo, los caballos hay que sacarlos a remate, los aviones también, porque si no vas a tener una chatarrera de cosas ahí, como vemos en Venezuela está lleno de chatarra por todos lados. Basta que algo entre a la orden de un tribunal y se perdió. Se perdió. Entonces vemos que el ordenamiento interno no va a funcionar de esa manera, pero como ya lo que más vale está afuera, eso es lo que hay que atacar. Es prácticamente imposible saber la cantidad de dinero que se ha robado en Venezuela. ¿Okay? Sí. Ya la palabra, cuando uso la palabra robo, la uso en el sentido amplio, no el técnico específico del robo del código penal. ¿Okay? Así como cuando alguien dice, me robaste el corazón. Pues yo hablo también del amor desde el punto de vista de la filosofía de la libertad. Bueno, nos robaron el país, nos robaron 20 años de vida, nos han robado el futuro. Porque en efecto, y sobre eso no hay repetición. O sea, no podemos echar para atrás el tiempo y devolverme los 20 años de vida que usted me robó. Eso no se puede hacer. Pero lo que podemos ayudar es, uno, que nos lo vuelvan a robar, para que no lo roben a nuestros hijos, para que no lo roben a nuestros nietos, etc. Entonces, básicamente, a modo de conclusión de este primer bloque, existe un sistema normativo que internacionalmente te puede dar luces a recuperar activos. Esos activos quedarán, por supuesto, afectados para que veamos qué se hace, en el sentido de que los especialistas sobre la materia verán qué te van a pedir, porque solo con nuestro patrimonio no podremos salir adelante, necesitamos esa ayuda internacional. Estados, como pasó con Alemania, todavía están pagando reparaciones. Existen todavía casos de reparaciones, porque nadie te va a prestar dinero si tú no demuestras que vas a devolver. Y por supuesto, si se firmaron contratos con los chinos, con los rusos, con los suecos, con quien sea, y esos contratos en efecto se están ejecutando, se pueden ejecutar, hay que cumplir. No eran contratos válidos, había otra cosa, o parte de esos contratos, lo que se pagó, se fueron en coima, se recupera por vía de recuperación de activos. Pero nadie, la comunidad internacional no te va a prestar dinero si tú no le das garantía suficiente de que ese dinero va para eso. Está la legitimación activa, el Estado la tiene, y por supuesto los bienes, hoy en día con los sistemas de seguimiento se sabrá dónde están. Nadie tiene 3.500 millones de dólares así debajo de un colchón. Eso no existe debajo de un colchón, eso está. Hay el caso incluso, no me acuerdo ahorita, pero de uno de estos países africanos, en la cual le comenzaron a uno de los expresidentes la suma de 3.000 millones de dólares. Y como usted tenía 3.000 millones de dólares, si el sueldo suyo, de lo que usted declara, son 20.000 dólares al año. Entonces vemos que sí hay, no en la jurisdicción venezolana, que se irá arreglando, espero yo, pero sí se puede hacer acá. Con esto cierro mi primera parte. El segundo tema que yo quiero hablar es un caso real, verídico, que se está llevando hoy en día en la jurisdicción venezolana, y a ustedes van a saber que es el caso de la quiebra de Viasa, y específicamente el caso de los pasivos laborales.
¿Por qué quiero hacer mención de los pasivos laborales? Porque un pasivo laboral, independientemente de aquellas personas que son muy estudiosas del tema laboral, o se llaman luchadores sociales, o se llaman que quieren hacer justicia social, el derecho al salario, el derecho al sueldo, el derecho a las reivindicaciones laborales, que tratan de maquillarlas así para también hacer una suerte de populismos extraños que no tienen otra intención de que minar los derechos fundamentales en su grado genuino, no dejan de ser un derecho a la propiedad. Porque tú le dedicaste 1, 2, 3 o 20 años de trabajo a alguien y te lo ganaste porque hay un contrato. A lo mejor podemos discutir cómo se impuso, ¿no? La libertad sindical es otra cosa, pero es tu propiedad. Resulta que desde 1997, desde que se pidió los administradores de Viasa en ese momento, independientemente de que hablemos que si era Iberia, que se lo vendieron, que se robaron la ruta, porque podemos hablar mucho de eso, pidieron un beneficio de atraso. ¿Qué es beneficio de atraso? Es como la quiebra pero sin serla. ¿Qué significa eso? Que tienes deudas, no tienes liquidez para pagarla, pero sí tienes activos para hacerlo. Lo que no tienes es el dinero para pagar las deudas. Entonces entras en cesación de pago porque no tienes liquidez, no tienes cheque, pero tienes unos aviones, tienes un edificio, tienes Parque Caixa, tienes la torre, etc. Resulta que desde el 97 para acá no se ha pagado a ninguno de los trabajadores. Se imaginarán cuánto era un buen sueldo en el año 98. ¿Cuántos ceros le hemos quitado a la moneda adicionalmente a lo que vale? Resulta que en estricto derecho mercantil, porque lo que llaman el atraso y la quiebra es mercantil, tú te cobras con el patrimonio de la fallida, es decir, de la empresa. Bueno, vale, vamos a agarrar esta empresa, lo busca un administrador y empiezas a rematar. Rematas el avión, rematas el edificio, las oficinas, lo que tienes en la cuenta, y con eso te cobras. En un orden. ¿Cuál es el orden? Bueno, los activos, las creencias privilegiadas, una de ellas, las primeras, son las laborales, y no las han pagado. Ya hay gente que se ha muerto, hay gente que se ha suicidado, y todavía no han cobrado. ¿Qué pasa? Eso va a un tribunal que subió, bajó, cobraron por un lado, cobraron por otro lado, estamos hablando de los síndicos, etcétera, y esta gente no ha pagado. Ya no es responsabilidad de cobrarte con el patrimonio de la fallida, porque no le queda nada. Lo que le queda es un pedazo de edificio invadido, que queda al lado de se dice. Porque hasta lo que estaba bajando para Parque Caixa, se lo robaron, se lo agarraron, lo expoliaron, se lo dieron a qué sé yo, entonces se lo agarraron. Entonces ya eso es responsabilidad del Estado, porque el Estado responde tanto por su actividad administrativa como la legislativa y también la judicial. Y son violaciones de derechos humanos. Pues resulta que yo llevo una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que independientemente de que estemos o no estemos adentro, según los criterios, como son hechos anteriores a la denuncia, a la pretendida cesación de estar dentro del sistema, sigue conociendo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, resulta que en el año 2001 también llegaron 17 ex trabajadores y a ellos sí les pagaron, porque el Estado, en el sistema interamericano, el Estado puso como excepción en el 2001, es que nos ha agotado el ordenamiento interno. Y le dijeron, bueno, pero ustedes tienen del 97 y estamos en el 2001 y usted no ha terminado. Estamos hablando de 2001. Cuando admitieron, llegaron a un acuerdo. Bueno, sí, ¿cuánto se debe? Bueno, se le deben tantos dólares a fulano, tantos dólares a fulano, tantos dólares a los herederos de tantos. Y una de las partes que se comprometió el Estado en el 2001 fue hacer un acta de desagravio, reconocimiento de responsabilidad y sacar 2 programas de televisión sobre lo que había pasado. Eso no se ha hecho porque era reconocimiento de todo lo que había pasado y todas estas personas había que pagarle. Pues bueno, Roberto Jun, leyendo las cosas que lee, se consigue con ese caso y yo llevo a unos trabajadores que ya están, digamos, hace 3 años y ya les pidieron información al Estado. Porque en definitiva hay violación y los derechos humanos violados que se denuncian allí son: 1,
el acceso a un sistema de justicia que sea, digamos, pronto, que pueda un acceso legítimo, un acceso, una tutela judicial efectiva. ¿Okay? La otra, derecho de propiedad, porque todo tu trabajo o el de tu papá que se murió después de tantos años, no se lo puedes dejar a alguien que no le corresponde. Y el tercero, el derecho a la información pública, porque la libertad de expresión, que es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es no solamente la libertad de expresión de yo decir lo que yo quiera, sino también recibir y tener acceso a la información pública, especialmente aquella de asuntos que me competen. Uno de ellos, Banco Central de Venezuela, no te está diciendo cuáles son los índices de inflación que ha habido. Es más, tú no puedes ahorita decir cuánto es tu deuda del año 98 para acá, oficialmente. Tienes que buscar otra manera. Eso es otra violación. Esos son los tres derechos que se violaron. ¿Cuál es la intención mía de exponer este caso? Uno, saber de que así, bueno, también hay otros casos en Ecuador de expropiaciones que sí pagaron, en Perú que sí pagaron. Saber de que el hecho de que, bueno, sí, nos robaron 20 años, eso no lo podemos recuperar, pero sí lo que tenemos que evitar es que no nos vuelvan a robar y que no nos roben a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es aquellas personas que tengan conocimiento de víctimas por el caso de la quiebra de Viasa, específicamente del caso de temas laborales, pueden hacerse parte en este procedimiento, con la ventaja de que no es lo mismo que peleen 2, 3, 5, 10, se cuentan incluso creo que 700 víctimas todavía que existen, y que ya habiéndose avanzado con estos 3 años, son 3 años que tú ahorras e irte en el procedimiento. Entonces, este tema lo hemos estado hablando. La ventaja es que la importancia de que esta discusión se ponga por internet. Pueden seguirnos además por el canal de todas las redes sociales de Se Dice. Yo formo parte también de un laboratorio de ideas, de un tanque de pensamiento que es Cultura Jurídica ORG. Ustedes pueden perfectamente en todas y cada una de las redes sociales poner Cultura Jurídica ORG y aparecen desde videos de YouTube, aparecen foros, aparecen este tipo de actividades. Y en el caso específico de Viasa, vamos a mantener, como yo soy uno de los abogados que está llevando ese caso, mantenerlo. No solamente en este caso específico, porque vemos, por ejemplo, que hay otro tipo de violaciones. Yo pongo el ejemplo de las expropiaciones. ¿Cuántas familias no le habrán robado? Yo uso también el término robado para usar el término general, a pesar de que técnicamente sea la expoliación, terrenos en los cuales están edificaciones de misión vivienda. Que yo no sé quiénes están peor, a los que le quitaron o a los que viven allí, porque a esa gente le robaron es la dignidad. Okay, vivir allá lo menos que tienes de digno, porque te robaron la voluntad. Hago referencia cuando hablan de la esclavitud es cuando ya no perteneces a ti mismo, ni tu cuerpo, ni tu voluntad. A esas personas le han robado la voluntad y la dignidad, porque cada vez que hay un proceso eleccionario los buscan, los llevan, firman por ellos. Entonces, bajo la promesa de que algún día vas a tener eso, entonces te lo tienes asignada, y uno de los elementos de la propiedad es que tú puedas tener a libre disposición, darlo en donación, dejárselo a tus hijos, venderlo a quien tú quieras, etc. Vemos que nada de eso se cumple en los casos de misión vivienda, y no sigo hablando porque entonces eso es otro tema adicional. Pero entonces básicamente yo creo que ya agoté mis 15 minutos de cada tema. Es con respecto al primero, saber de que sí hay formas de recuperar activos que están afuera, que serán muy útiles para la recuperación del país. Y en el otro, de que a pesar de que hay violaciones permanentes, hay que gestionar, activarlas por supuesto en los casos nacionales, y aquellos que se demuestre que se agotaron o que es imposible agotarlos, se puede ir a sistemas interamericanos. Que según mi criterio, y hemos analizado, todavía Venezuela forma parte del sistema interamericano. Sería muy flaco favor que la gente no ocurra ante el sistema interamericano, porque en definitiva eso lo tiene que decidir es la Corte Interamericana. Entonces si permitimos que la comisión diga no te lo recibo, ya hay una violación. Pero hay que meterlo
y en definitiva quien tiene que decidir es la Corte Interamericana. Lamentándolo mucho, esos son tiempos del proceso que van a pasar, pero eso tiene que llegar allá. En el caso específico de Viasa, yo pongo, a pesar de que estos hechos se verificaron con anterioridad a la pretendida, solicito que se pronuncie sobre la permanencia todavía de Venezuela en el sistema. La comisión dirá que sí, que no, pero lo importante es que se vaya a hacer. De más está decirles que, bueno, son temas que son complejos, quedamos a disposición a través de CEDICE, a través de nuestras redes personales, a través de Cultura Jurídica ORG, a disposición de todos ustedes. El día siempre que nos llaman tenemos este tipo de actividad, cuenten con nosotros y bueno, muchísimas gracias por su atención.